Bien, Shalom. Primero que nada empiezo dando tu alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Bahushai, Bahashem, Rahakudash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra de Molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las escrituras en sinceridad y humildad. Y Shalom, que significa paz, a los elegidos esparcidos en los 4 puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh, Bahashem, Bahushai, en sinceridad y humildad hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Hermanos y hermanas en diligencia, viendo y aplicando estos videos de profecía. Shalom. Bien, en esta lección voy a entrar en una escritura que a ciencia cierta nos va a llevar a otra profundidad, pero es para entrar en el tema de la raza y de los gentiles, porque el tema de gentiles es un tema de raza. El tema de gentiles es un tema de mucha confusión hoy en día, pero que el correcto entendimiento despeja toda duda. Y sin perder más tiempo, vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 8. Y la escritura, previendo que Yahweh Ba'ashem Yahushai había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, te habla de que Yahweh Ba'ashem Yahushai había de justificar por la fe a los gentiles. Ok, ahora, para entrar a la palabra gentiles, primero, primero nos lleva, primero nos lleva al Strong G1484, que es etnos, ¿ok? Y esta palabra lo que nos trae es lo siguiente. Dice, una multitud asociada o que vive junta, una compañía, tropa, enjambre, una multitud de individuos de la misma naturaleza o género o gen, ¿ya? Que eso te lleva a raza, es decir, gente de ascendencia en común, ¿ya? Si te hablas de individuos de la misma naturaleza, quiere decir que te está hablando oh man, acá dice más cosas incorrectas, porque dice naciones extranjeras que no adoraban al Dios verdadero, paganos gentiles. Pablo usa el término para los cristianos gentiles. Ok, pero te está hablando, esta palabra etnos te habla de los israelitas, ok, porque eran de una misma naturaleza, pero asimilados, ok, en um, en estas nuevas costumbres. Ahora, uh, ahora cuando vamos acá y entramos a la raíz etimológica, Satanás, ¿no? Hasta que se enciende mi teléfono cada rato de la nada y el micrófono todavía. Vamos a la raíz etimológica, perdón, al prefijo o al pretérito, porque acá te lleva dice pluperfect y esto tiene mucho que ver, ya, el griego 1486 que es eto. Strong's G 1486. Etho. Etho. Thayer's Lexicon. Second entry. Iotha. Iotha. Eso, que es un verbo primario, ser usado por costumbre o convencionalidad. Uso de participio perfecto neutro, ser costumbre, modo costumbre. Entonces acá te habla de gentiles que tomaron costumbres. Es decir, si son gentiles naturales, por lo tanto ellos tienen una forma, una manera.
pero te está hablando de gentiles que iban a recibir la fe. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no eran gentiles naturales, sino que eran una raza. Ahora vamos a entrar a eso. Pero primeramente vamos a entrar a esta palabra, pluperfect, que eso se traduce a pluscuamperfecto, ¿ok? Que básicamente el pluscuamperfecto, como dice, es un tiempo verbal del español que se utiliza para expresar acciones pasadas que ocurrieron antes de otras también pasadas. Es decir, eh, es un pretérito que te señala el pasado del pasado. ¿Ya? Ahora vamos a entrar en esto. Raza. Vamos a traducirlo. Dice raza, gente de ascendencia común, gente descendiente de un ancestro común, clase de personas aliadas por ascendencia común, del francés race, más temprano raza, linaje, familia. ¿Ok? Vamos acá, Romanos capítulo 9, versículo 4. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. A nadie más eligió para ser los hijos adoptivos de Dios que no fuera Israel. ¿Dónde está que los chinos pueden serlo? ¿Dónde está que puedan serlo árabes o cualquier otro? Vamos a leerlo en la Reina Valera. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Yahushai, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Versículo 5 lo vamos a leer aquí. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, es decir, es nuestra ascendencia común. ¿Quién es, como dicen, la raza? Esto se trata de un linaje, de una raza, porque el linaje te desprende toda la línea sanguínea. Ahora, te dice que es gente de ascendencia común, de la misma familia, del mismo linaje, de la raza. Por lo tanto, dice, Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, es nuestra ascendencia común. Y Yahushai mismo era israelita. En cuanto a su naturaleza humana, porque estamos en una naturaleza humana, Yahushai vino en la carne, nosotros estamos en la carne, por lo tanto tenemos una ascendencia y a la vez dejamos una descendencia. Pero nuestros antepasados, ¿quiénes fueron? Nuestra ascendencia. Por lo tanto, cuando hablamos de raza, estamos hablando de una familia en común, ligada por el linaje, por la sangre, hablando de nuestra naturaleza humana. ¿Ok? No puede ser un israelita espiritual, tampoco puede ser un moabita espiritual. Todo esto se trata de raza. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra gentil en Gálatas 3 y 8, etnos, se refiere a los de la misma naturaleza, los de la misma raza. ¿Ok? Y ¿cómo se dice? ¿Dónde está? Y este pretérito, pluscuamperfecto, ok, vamos a leerlo con ello. Dice Gálatas 3 y 8, y la escritura, previendo que Yahabu Yahushai había de justificar por la fe a los gentiles, porque para ser gentiles tuvieron que ser algo antes, ¿verdad? Para ser justificados de ser gentiles, tuvieron que ser israelitas primero. Entonces esos israelitas han de ser justificados por la fe de ser gentiles para volver atrás. Por eso el pluscuamperfecto de eto, ¿para qué? Para poder hablar de para hablar del pasado, ¿ok?
Es decir, no hablar de los gentiles como tal en el momento, sino hablar de quienes eran antes de ser gentiles, del pasado del pasado. Dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos desechados. Oseas 1, versículo 9. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo y yo ni yo seré vuestro Dios. Entonces el Señor nos dispersó, nos echó, ¿ok? Por haber hecho las cosas incorrectas, por no haber seguido su palabra, por no haber entendido el nivel tan sagrado de que correspondía el ser un israelita. Bien, dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar de donde se les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, pueblo mío, que es en estos lugares de esclavitud en donde estamos, ¿verdad? Que se nos dice que no somos israelitas, que no somos hijos de Dios, que nosotros somos bestias, nosotros somos cholos, peruanos, etcétera, etcétera. Dice, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. ¿Y por quién? Por el mismo Señor, porque vamos a encontrar misericordia a través del oír de la palabra y el despertar de la fe. Oseas 1 y 11. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, ya que eso comprende a la nación, porque nos separamos a un tiempo luego del rey Salomón, pero hoy por medio de Yahushai, quien son lo mismo, son el mismo, nos une como piedra angular, ya. Dice, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Y Jezreel significa Yasarai, que Yasarai significa semilla, Alá Dios, la semilla de Dios, lo cual básicamente explica que para cuando el Señor nos traiga de nuevo a la tierra, pero primeramente nos traiga de vuelta a la senda antigua, que es básicamente lo que estamos ejecutando hoy en día. Vamos a Ezequiel capítulo 11, versículo 16, porque esto solamente aplica a Israel, no aplica a ninguna otra nación. Ya, vamos a ser justificados por la fe, pero los que van a ser justificados por la fe únicamente van a ser los israelitas, porque son los únicos que pueden tener fe. Realmente, porque si le explicamos bien, la fe es un don y el Señor únicamente se lo ha entregado a Israel. Ezequiel 11 y 16. Por tanto, así ha dicho Yahweh Bashem Yahushai, el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones, ¿a quiénes? Está dirigiéndose a Israel. Porque ¿a qué naciones ha arrojado lejos? ¿Dónde en la Biblia dice que arrojó lejos a una nación o a otra? No, entregó a cada nación su pedazo de tierra, pero no se habló más de ninguna nación, no se habla más de ninguna nación en realidad. Si las tocan, pero únicamente en un sentido de enemistad hacia Israel. ¿Cómo quieren hoy en día ustedes llamados morenos, indios y latinos congraciarse con esas naciones si Yahweh Bashem Yahushai, el Dios de la Biblia mismo, las ha hecho de lado, las ha excluido y las ha colocado en un estatus de saliva? Dice, y les he esparcido por las tierras. Con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. ¿Ok? Y a los desterrados será el santuario, que son los hombres que han recibido su espíritu para proclamar la buena noticia. ¿Ok? Dice, voy a saltar a 19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos,
y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces el Señor nos iba a dar integridad de corazón para estar en una mente con el Señor, no para estar haciéndolo a tu manera o a como lo enseña hoy en día, sino de acuerdo a las leyes, estatutos y preceptos, los cuales son compatibles únicamente con el pueblo de Israel, hoy llamados morenos, finos y latinos en su mayoría, y demás esparcidos en el mundo, tal cual como lo estaban en el tiempo antiguo también, que a eso es a donde vamos a ir ahora, porque uh, um, no va a haber entrada para nadie más, este, porque algo que se repite bastante es que la gente quiere salvar almas, quiere salvar a todo el mundo, pero eso no está escrito. Todo el mundo no va a ser salvo porque el Señor mucho menos vino por todo el mundo. Apocalipsis 21 y 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Que acá básicamente te habla del templo del reino. Y el templo del reino representa a los israelitas. ¿Ok? Y también también es un reino físico que vamos a poder asemejarlo a castillos, palacios, diferentes estructuras que comprende un reino, ¿ok? Pero te hace énfasis en las 12 puertas, porque esas 12 puertas comprenden las 12 tribus de Israel, de Jacob, las 12 tribus nada más, ¿ya? Dice, y no vi en ella templo porque el Señor Yahabu Bashin Yahushai Todopoderoso es el templo de ella y el cordero. ¿Ya? ¿Y por qué dice que no vio templo en ella? Porque Yahushai fue el último sacrificio. En el reino no habrá necesidad de holocaustos. No habrá necesidad de sacrificios ni labores antiguas que comprendían esos sacrificios. ¿Ya? Asimismo, también comprendiendo que el Señor no habita en templos, que todo lo que se hizo ahora en esta sombra, solo era eso, una sombra. Era un proceso que se debía de dar en este tiempo, pero solamente era algo temporal porque el Señor no habita en templos. Eh, Hechos capítulo 7, versículo 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, entonces si no habita en templos hechos de mano, como hoy en día siempre se jactan, ¿no? Los pastores y hasta personas sinceras preguntan cuando estamos en las calles, ¿y dónde congregan? ¿Cuál es su templo? ¿Dónde está su edificio? El Señor no habita en templos. El Señor dice, donde hay dos o tres en mi nombre, ahí es el templo, ahí está mi espíritu, eso es suficiente. ¿Ya? Pero si el Señor no habita en templos, ¿en dónde habita? Habita en nosotros. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16. Dice, y de acuerdo ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo de Dios viviente, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Rememorando qué? Rememorando la que sacamos de Ezequiel 11, rememorando Oseas 1 también. Y es por eso que ahora nosotros somos llamados el pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está habitando en nosotros. ¿Y cómo habita en nosotros? A través de su Espíritu Santo. ¿De acuerdo?
Cuando fuimos desterrados, básicamente el Señor dejó de habitar en nosotros, nos quitó su espíritu. ¿Ok? Estábamos en modo animal, estábamos como las naciones. Judas capítulo 1, versículo... Oh, sí. Versículo 10 dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Y esto es hablando de los israelitas, ¿ok? Porque estábamos viviendo a la forma de las naciones, a las formas asquerosas de estas otras naciones, ¿ya? Y ese fue nuestro mal, se fue nuestra decadencia, eso fue lo que nos llevó a ser desterrados, desechados, ¿no? Ah, no, es 3 y 18. Eclesiastés capítulo 3, versículo 18. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Y hay tres categorías que son los hijos de Dios, que comprende hoy en día los israelitas, los hijos del impío, que comprende, ok, Esaú-Edom y todos estos edomitas, y los hijos de los hombres, que comprenden los gentiles naturales, las demás naciones, ok, las demás naciones. Entonces, ellas son comparadas con qué? Semejantes a las bestias, ¿ya? Entonces, para el Señor nada se le escapa, el Señor lo ve todo a través de su espíritu. Él sabe quién es un israelita, él sabe quién es un gentil natural. Pero todo esto eh, yace también, por ejemplo, en la visión de Pedro en Hechos 10, donde él ve este manto de cuatro puntas bajar, que eso representa los cuatro puntos de la tierra, y ve diferentes bestias, diferentes animales venir, puros e impuros, y le dijo, Pedro, come, mate y come, pero él no entendía hasta que llegó Cornelio, y es ahí donde entendió, eso te lo menciona en Hechos 10 y 28. Él entendió de que esos animales se estaba refiriendo a gentes y más precisamente se estaba refiriendo a los israelitas que estaban en modo bestia, es decir, en modo gentil, ¿ok? Viviendo a la manera gentil y estaban siendo prospectos por el Señor mismo a obtener misericordia a través de la predicación de esta buena noticia, a través de los apóstoles, ¿ok? Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, de nuevo, en cuanto a la carne, ¿ves? En cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Ya. ¿Y esto era por qué? Porque los gentiles eran excluidos, por lo que pasó en el tiempo de los macabeos, que como entramos en el último campo, con Antíoco Epífanes, y es más, pueden ver también el video del hermano Ganán, ¿ok? Pueden ver su video que subió hoy día. La adopción es solo para los israelitas, no para los paganos. Entra también en muchos de estos puntos. Y la anterior a esta, entrando en Antíoco Epífanes también. El tiempo de los... no estoy acá. En el tiempo de los macabeos, ¿ya? El tiempo de los griegos, de una helenización,
Porque es más, inclusive acá yo tengo el diccionario bíblico y se la que tengo que contar esto, se nos va a acabar. Ya, ya, y cuando entras a la palabra helenismo, eh, te menciona, te menciona lo siguiente. Vamos a estar acá. Dice, la conquista de inmensos territorios en Asia por parte de Alejandro Magno y el mantenimiento de aquellos territorios bajo las dinastías de los generales de Alejandro abrió el camino al influjo de la cultura griega en sus múltiples formas en gran parte del mundo antiguo. En la misma Judea se infiltraron las costumbres, la lengua y modos de pensar helenistas, sobre todo en capas elitistas y colaboracionistas de la población, que básicamente esos colaboracionistas vienen a ser esta gente que renegó de la alianza y estaba este, convenciendo a otros israelitas de abandonar las costumbres que nos corresponden y pasar a las costumbres griegas. Dicen, esto provocó la reacción macabea. El judaísmo de la dispersión se vio más especialmente sometido a la influencia del pensamiento griego. Filón de Alejandría es uno de los pensadores judíos que evidencia en una gran influencia de las concepciones griegas en su manera de pensar. Y Filón de Alejandría relata en muchas de sus obras cómo sucedió este tema porque um, él pasó por ese tiempo, pero era, eh, digamos que un filósofo de ese momento, de ese tiempo. Él estaba viendo cómo interpretar ciertas cosas de acuerdo a la Septuaginta. Eh, oh, perdón, no, que estoy hablando, de acuerdo eh, al Antiguo Testamento, a lo mosaico. Ahora, te dice en helenista, el que sin ser griego hablaba en esta lengua. Este término se aplicaba sobre todo los judíos que, habiendo adoptado la lengua griega, habían asumido también las costumbres e ideas de los griegos. Entonces esos eran los helenistas, que tenían básicamente, como dice, ellos sabían, ¿ok? Y luego vienen los helénicos. Los helénicos son la descendencia de esa gente, que básicamente de ellos está hablando aquí, ¿ok? Porque muchos, había una mezcla, había muchos que eran helenistas, que sí sabían que eran judíos, pero que pasaron a las costumbres griegas, y los hijos de ellos, las generaciones siguientes de ellos, de esos helenistas, vienen a ser los helénicos, que son aquellos que ya no tenían ni idea de que descendían de Israel. ¿Ok? Entonces acá está hablando de estos, de este problema, de este conflicto, ¿ok? De los judíos que estaban excluyendo a estos gentiles por ser incircuncisos, ¿ok? Porque no les, como dice acá, en aquel tiempo estabais sin Yahabushai, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces les estaban siendo, eh, al ser excluidos, no les permitían ser ciudadanos de Israel nuevamente. Eran tratados como eso, como gentiles, como bestias. Ya, ahora dice acá, 13. Pero ahora en Yahushai Mashiach, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, usando el pretérito, ¿verdad? Que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yahushai. Es decir, Yahushai vino para unir
a todo Israel, ¿no? ¿Ok? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que Él fue por medio de su sacrificio. Él hizo la paz entre quienes, entre los judíos y los gentiles, por la fe, ¿ok? Porque ni los gentiles seguían la ley, pero creían, y ni los judíos eh, seguían completamente la ley, y aún así estaban haciendo la fea. Entonces, todo este tipo de conflictos lo, lo va a venir a restaurar Yahushua desde el momento en que él entró en escena. 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, si somos un solo cuerpo, ese solo cuerpo es algo santo, es algo puro. Si el Señor ve a las demás naciones, a los gentiles naturales, como bestias, eso quiere decir que no son puros. ¿Ok? 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Eh, Hizo la paz con gentiles judíos, porque los judíos conocían el nombre de Yahweh Shem Yahushua y lo mencionaban con sus labios, pero su corazón estaba lejos de ellos. El corazón de los judíos que estaban, de los circuncidados, estaba lejos. Ellos lo mencionaban, pero su corazón estaba lejos, su mente estaba en otra. 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, por un mismo espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir? Ahora vemos a Yahushua, no se sacrificó por todo el mundo. ¿Ok? Ahora entendemos que Yahushua no se sacrificó por todo el mundo, sino por este grupo, este cosmos de gente, que es el pueblo de Israel. Porque el mismo Yahushua lo dijo, él no vino por todo el mundo, vino por el pueblo de Israel, ¿no? Las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Efesios 4, eh, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, como empezamos en Gálatas 3 y 18, pienso. 3 y 8, Selaquia, que los gentiles iban a ser justificados por la fe. Pues bien, esa es una sola fe, y esa fe es únicamente un don dado a Israel. Dice, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ya, pero no quiere decir que es un padre de todos, sino es un padre de todos los israelitas, porque para el resto son bastardos, ¿ok? Son gente bastarda, no tienen padre, no interesa, ya. Eso es lo que ocurre, que me encontrar algo, que es también en Efesios, ya, Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Entonces, si es un don de Dios, quiere decir que, volvemos a Romanos 9, versículo 4, ellos son el pueblo de Israel.
elegidos para ser hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo. ¿Cómo tú vas a adorar al Señor si no crees en Él? Y la fe es acción y obras, ¿ok? La acción, la fe es esto, la fe es creencia y obras, ¿ya? Y se les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. ¿Y cómo vamos a recibir promesas maravillosas si no creemos en esas promesas maravillosas? ¿Qué acaso el Señor lo va a dar y lo va a dejar sin más ni más? No, sino te va a dar la capacidad de hacerlo, de creerlo y de esperar a que suceda. Y eso únicamente es mediante la fe, ¿ya? Por lo tanto, ¿a quienes corresponde ese don de la fe? A los israelitas únicamente, que son a través de la raza una sola familia, un linaje, hablando de de una ascendencia común, ¿ok? Y que hoy por hoy van a ser muchos de ellos justificados por la fe. Pero no todo, ni siquiera no todo Israel, sino un cierto grupo de Israel, nada más, quienes son los elegidos, porque no todo Israel va a ser salvo también. Perdón, Romanos capítulo 11, versículo 7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, que lo que alcanzaron la verdad. Ok, tener el entendimiento de la verdad, el Espíritu del Señor. El Señor les permitió poder creer, nos ha dado la chance de poder pelear esta buena batalla. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, porque hay distintos espíritus, ¿verdad? Pues bien, el Señor dio un espíritu de estupor, que quiere decir un espíritu, vamos a traerlo, que es estupor. Estupor es un estado de alteración de la conciencia. Básicamente el Señor les alteró, hizo que tengan la realidad alterada, en el que la persona parece dormida o con mucho sueño, pero puede despertarse con estímulos intensos como gritos, sacudidas o pellizcos. Una vez que dejan de aplicarse estos estímulos, la persona vuelve a quedarse dormida. ¿Y en qué momento despiertan? No van a despertar porque um, el Señor manejó de esa manera. Dice, eh, les dio el espíritu de estupor, espíritu de somnolencia, de estar, lo dejó jatos, básicamente. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Pero eso no pasa para con Israel, porque, perdón, con los elegidos. Eso no pasa con los elegidos, porque los elegidos sí le han amanecido. Hablan de acuerdo a lo que las escrituras verdaderamente significan. Voy a una última, que, ¿cómo se llama? Romanos 13 y 11. Dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Ah? Porque todos hemos estado en ese espíritu de estupor, pero algunos hemos podido, por misericordia, poder hallar esta verdad y despertar de ese sueño, es decir, salir de esa alteración de conciencia en el que el Señor tiene a la mayoría del mundo para poder enfocarnos en la verdad, enfocarnos en las promesas, enfocarnos en la meta, dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, y esa es la salvación que viene para quienes, para esos gentiles que son israelitas, que están viviendo en diferentes costumbres, ¿ok?
y dejen de ser esos gentiles para volverse a la cobertura correcta y salir de esas maneras esas maneras de vivir, ¿ok? Abandonar el mundo y continuar de acuerdo a la senda antigua, que es básicamente parte de esa restauración del templo que el Señor está haciendo. ¿Por qué? Porque uh, al darnos integridad de corazón, pues nos está poniendo nuevamente en el camino correcto, ¿ok? En el único camino en el que se puede hacer el bien, ¿cuál es? Yahushua. Es decir, nos está trayendo para atrás para el conocimiento y entendimiento de quién es Yahushua, que es el mediador entre el pueblo y el Padre y por el cual vamos a ser salvos. Pues conocemos ahora sus nombres. Y no solo eso, sino también que estamos ejecutando a nuestra mayor habilidad las leyes, estatutos y preceptos que únicamente se les ha dado, que les ha sido dado a Israel, hoy llamados morenos, indios y latinos. Nos aplica la ley a todos, naturalmente, pero no todos van a entenderla y no todos van a seguirla. Por eso mismo es que va a ser, muchos van a quedar con este mundo y el mundo venidero va a ser hecho para pocos, hablando de esa elección. Pero el punto fue hecho, el Señor va a justificar por la fe a los gentiles, pero no a los gentiles naturales, quienes son las demás naciones, sino está hablando de los israelitas, ¿ok? Porque estamos viendo un tema de raza en todo esto, ¿ok? Con ello, hermanos, esperando hayan sido edificados, voy a cerrar esta lección dando tu alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Hashem Yahushua, Hashem Hakudash, doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra Molino. Shalom.